pues bueno, comentaros, como todos los sábados, que estamos en nuestro webinar, que siempre agradeciendo a FAPA, a CONFAPA, la Confederación de Padres y Madres de la Región de Murcia, a la Consejería de Educación y a Venturina IDI, que están creando pues estos momentitos de webinar para todas las familias de la región e incluso para nivel nacional e internacional, que también desde Chile, desde Argentina, se conectan muchas veces a pesar del horario para escucharnos. Así es que vamos a dar comienzo hoy a un tema que creo que es de muchísima importancia, sobre todo por los momentos que estamos viviendo con el tema de la COVID. El poder comprobar, el poder ver cómo nos han dejado huella esos momentos, pero que aún así tenemos herramientas para dar respuesta, pues es algo muy importante, sobre todo para conocerlo para las familias, para los que tenemos niños pequeños, también para un poquito los que tenemos niños grandes, y sobre todo que lo vamos a hacer de mano de dos grandísimos expertos que yo de verdad estoy encantadísima de tenerlos aquí esta mañana. El primero que va a hablar con nosotros, que se llama Francisco Franco y que nos va a explicar todo el mundo del deporte. Y en segundo lugar, pues está con nosotros el doctor Antonio Llofrío. Entonces, pues para nosotros es un placer que nos hablen desde el punto de vista sanitario de lo que ha sido la COVID, de lo que está representando y de, sobre todo, pues bueno, conocer un poquito más de cerca y de mano de científicos y de personas que conocen el tema y que nos puedan dar una buena respuesta. Así es que, bueno, sin más demora, como siempre se van introduciendo más personas en el webinar, vamos a dar comienzo y en primer lugar, como digo, pues bienvenido Paco, cuando quieras encender la cámara, el micro. Hola, muy buenos días. Yo quisiera en primer lugar agradecerte por darme la oportunidad de compartir aquí un momento con vosotros y poder aportar mi granito de arena del mundo del deporte. Y en segundo lugar a la gente que está conectada de un sábado por la mañana estar aquí sacando su tiempecito para escucharnos. Y nada, cuando quiera empiezo, Ana. ¿Se ve ya la pantalla? Vale, pues os voy a hablar de la actividad física y el deporte en tiempos del COVID, de la pandemia que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues en primer lugar os voy a decir quién soy yo, mi formación un poquito académica y formación profesional que estoy adquiriendo. Pues yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Actualmente estoy cursando el máster de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en San Javier. También llevo 3 años colaborando con la unidad de entrenamiento funcional del Hospital Quirón Salud de Murcia, con personas con enfermedades reumáticas, patologías de espalda, lesiones de rodilla, es decir, un poco de rehabilitación funcional. Y actualmente soy miembro del Servicio de Deportes de la Actividad Deportivas de la Universidad de Murcia, en el que estamos llevando a cabo una serie de programas. El primer programa que estamos llevando a cabo es el de Mujer Activa, en el que tenemos a 105 mujeres con cáncer de mama a las cuales le prescribimos ejercicio físico, le llevamos un seguimiento. Aparte tenemos otros servicios como nutrición, servicio de medicina del deporte, fisioterapia, etcétera. Es decir, que tenemos ahí un servicio multicomponente en el que trabajamos diferentes profesionales del área. Aparte también tenemos el programa Actívate, que es para el personal PDI PAS de la Universidad de Murcia, en el que igual tenemos una prescripción de actividad física y ejercicio físico, en el que le llevamos un seguimiento, una serie de valoraciones. Igual también tienen su área de medicina del deporte. Y para finalizar, pues el más novedoso de este año, que es el proyecto RECOVE, en personas con síntomas persistentes de la COVID-19, que por desgracia
aún pasando la COVID, siguen teniendo esos síntomas que no les permiten tener una vida normal y estamos ahí trabajando para intentar paliar esos efectos. Y aunque no aparezca aquí, también soy miembro del grupo de investigación HP de la Universidad de Murcia en la Facultad de San Javier. Bueno, ¿qué consecuencias nos ha dejado la COVID-19? Pues en primer lugar, que el virus nos ataca a los órganos como pulmones, riñones y sistema cardiovascular. Es decir, nos ha ocasionado problemas a nivel físico y mental. A nivel físico, pues como ya he comentado, que ataca a nuestros órganos principales como los pulmones, los riñones y todo el sistema cardiovascular. También nos ha provocado problemas de movilidad derivados de la pérdida de esa masa muscular tan importante para nuestra vida cotidiana. Y además nos ha ocasionado depresión y ansiedad por el simple hecho de confinamiento, de estar encerrado en casa, sin poder ver a la familia, sin poder tener una vida normal. Ha sido muy complicado llevar a cabo ejercicio físico en casa y la gente activa, encontrarse encerrada entre cuatro paredes ha sido un poquito complicado y eso ha ocasionado mucha depresión y mucha ansiedad en las personas. Y además el estrés postraumático, claro, de pasar una enfermedad que no sabes qué secuelas va a tener, cómo voy a retomar mi vida normal, mi vida laboral, qué va a ser de ella. Muchas incógnitas que han provocado, la verdad, un tremendo caos en muchas personas. Pero bueno, aquí tenemos ahora un poquito de luz. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Pues bueno, a nivel mental, favorece la potencia cerebral, reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal. Además, que es muy importante, produce hormonas del bienestar, es decir, para contrarrestar esa depresión, esa ansiedad, es muy importante el ejercicio físico. Y ya como mejoras a nivel un poquito más cardiovascular, pues reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial, el colesterol, mantiene y mejora la flexibilidad, la calcificación de los huesos, reduce la incidencia de diabetes, aumenta la masa muscular, que antes hemos comentado que es uno de los inconvenientes o, por así decirlo, efectos que nos ha dejado la COVID por no poder realizar el ejercicio físico que llevamos a cabo anteriormente. Reduce el peso y mejora la digestión. Pero sobre todo creo que lo más importante es que promueve la inmunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema inmune se refuerza. Y esto, para combatir a esta pandemia, creo que es muy importante, ya que nos puede hacer que el riesgo de mortalidad sea un pelín o bastante más bajo si una persona es activa físicamente a una persona que es sedentaria. Entonces creo que es muy importante realizar ejercicio físico por el simple hecho, ya no solo para la COVID-19, sino para cualquier enfermedad infecciosa. Teniendo un sistema inmune va a ser más complicado o los efectos van a ser más por así decirlo, más débiles o no con tanta fuerza o dureza que en personas que claramente no realizan actividad física. Entonces, ahora, durante la pandemia, las instituciones más importantes de salud, ¿qué nos recomiendan hacer en tiempos de pandemia? Pues bueno, lo han dividido en tres grandes bloques: ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza y equilibrio o estiramientos para mejorar la flexibilidad. Bueno, la Asociación Americana de la Salud nos propone lo siguiente: hacer un entrenamiento en circuito para mejorar el ejercicio cardiovascular y el fortalecimiento muscular, 2 o 3 series, con un descanso de unos 30 segunditos. ¿Qué podemos hacer para entrenar
cardiovascularmente, hacer ejercicio aeróbico, pues podemos hacer saltos en tijera, los conocidos jumping jack, saltar a la comba, correr o andar en el sitio, por la casa, subir escaleras. Ya sabemos que si vivimos en un piso, pues en lugar de coger el ascensor, pues podemos subir las escaleras, hacer un poquito de skipping, levantar las rodillas y ejercicios de burpee ya para un poquito más avanzados. Y respecto al entrenamiento de fuerza, pues bueno, es importante también trabajar un poquito todos los músculos del cuerpo, los grandes músculos que nos van a permitir llevar a cabo la vida diaria. Pues podemos hacer un poquito de plancha abdominal, plancha lateral, flexiones abdominales, levantamiento de caderas, ejercicios de tríceps, zancadas, sentadillas. Y respecto ya un poquito a entrenamiento de equilibrio, propiocepción, un poquito de estiramientos para mejorar la flexibilidad y ejercicios de equilibrio. Como estamos viendo, son ejercicios que se pueden realizar sin ningún tipo de material, que no hace falta un excesivo espacio, es decir, que lo podemos hacer en casa sin ningún problema. La siguiente, la siguiente institución fue la Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que nos proponen lo siguiente: conforme al entrenamiento cardiovascular, pues realizar pasos activas, andar por casa, movilización. En cuanto al entrenamiento de fuerza, son un poquito más escuetos y nos dicen ejercicios de levantamiento de pesas, mancuernas, botellas o paquetes. Vale, pero ¿qué tipos de ejercicios son? Hay un poquito más escuetos. Y coinciden en ejercicios de estiramientos y ejercicios respiratorios. También para trabajar un poquito ahí la ansiedad y todo eso. La siguiente institución que tenemos es la ACSM, la Asociación de Medicina Deportiva de América, que nos dice lo siguiente: andar a paso rápido por la casa y subir escaleras, de 10 a 15 minutos, 2 o 3 veces al día. Aquí ya nos especifica un poquito más lo que debemos de hacer, dándonos ahí un poquito más de criterio, nos dice el tiempo, las veces que lo tenemos que hacer al día, un poquito más específica. También nos dice podemos bailar, saltar a la comba, hacer ejercicio online, etcétera. Y para el entrenamiento de fuerza, pues nos recomienda aplicaciones de móvil para entrenamiento de fortalecimiento muscular, otra vez fortalecimiento muscular online y ya en casa. Es decir, podemos hacer sentadillas en una silla, flexiones contra la pared, ejercicios de piernas, zancada. Y como ejercicios de equilibrio y estiramientos nos propone el yoga. El siguiente, que es el Colegio Oficial de Actividad Física y Deportiva, nos comenta que podemos hacer pausas activas. Ahí coincide con la anterior institución, andar por la casa, videojuegos activos, como por ejemplo puede ser la Wii, que tiene muchos ejercicios, muchos juegos de ejercicio físico, en el que puede ser divertido para personas que tienen familia, hacer ejercicio en casa, en familia, sin tener que salir de casa, en época de confinamiento sobre todo, puede ser interesante. Y ya aquí se queda un poquito más genérico, ejercicios de fuerza con el propio peso, es decir, sin necesidad de ningún tipo de material. Y respecto al equilibrio y estiramientos, pues nos proponen ejercicios de equilibrio y coordinación. Vale, ahora la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón nos vuelven a repetir igual: pausas activas, andar por casa, aeróbic, bailar. Respecto a los ejercicios de fuerza, ejercicios de levantamiento de pesas, fuerzas con bandas elásticas, que se ha puesto muy de moda, son muy interesantes. Tracciones con una prenda, un cinturón. Es decir, que con un poquito de imaginación y asesorándote bien con un profesional del deporte, se puede hacer actividad física, ejercicio físico sin ningún problema, con muy poco requerimiento económico, sin necesidad de comprar material muy caro ni nada de eso. Entonces, la Sociedad Española de Cardiología
nos dice que respecto al equilibrio y estiramientos, que hagamos ejercicios de equilibrio, ejercicios de estiramientos. Nos pone otra vez como ejemplo el yoga. Y la Organización Mundial de la Salud, que por así decirlo es la institución más internacional respecto a la salud, pues vuelve a coincidir con las anteriores: andar por casa, bailar, ejercicio online, luego ejercicios de fuerza. Aquí ya son un poquito más específicos, nos pone unos ejercicios ya un poquito Y más pantalla específicos, que no. como la plancha abdominal, extensión lumbar, sentadilla, puente lumbar, etcétera. Y ya nos propone ejercicios de estiramientos. Bueno, pues como habéis podido comprobar, las recomendaciones son muy genéricas. Yo me dan esto y me quedo, vale, pues cuánto tiempo tengo que hacerlo, cuántas series, cuántas repeticiones. Bueno, pues a eso vamos ahí. Bueno, lo que hemos visto es que coinciden, que se tiene que dividir. El entrenamiento tiene que ser multicomponente. Tenemos que tener entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, entrenamiento de equilibrio y estiramiento. Es decir, tiene que ser todo un conjunto. Y además, en adultos mayores tenemos que tener muy en cuenta el entrenamiento cognitivo para tener la actividad cerebral siempre presente, que es muy importante para nuestros mayores. Y todo esto, pues, es un entrenamiento multicomponente. No nos tenemos que olvidar de ningún tipo de entrenamiento de los que hemos mencionado anteriormente, porque todos son importantes. Bueno, ahora, recomendaciones un poquito más específicas en cuanto a volumen de entrenamiento que ofrece la Organización Mundial de la Salud en diferentes poblaciones. Pues, por ejemplo, en mujeres en embarazo o posparto. ¿Qué nos dice la OMS? Que al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada. Vale, pues ahora decimos nosotros, ¿qué significa actividad física moderada? Bueno, pues la OMS divide la actividad física en dos grandes bloques: moderada o vigorosa. Moderada es de 3 a 6 MET, que MET es una unidad de, por así decirlo, de gasto calórico, que equivale a estar sentado, equivale a una kilocaloría por kilogramo hora. Es decir, es como una unidad que ellos han establecido para clasificar la actividad física en moderada o vigorosa. Entonces, la moderada va de 3 a 6 MET y la vigorosa es superior a 6 MET. Y la actividad aeróbica moderada pues puede ser andar por casa, tareas domésticas, eh, por ejemplo, ejercicios con peso inferior a 20 kilogramos. Tiene una clasificación la OMS ahí donde, según qué tipo de actividad, pues se encuentra un tipo de ejercicio u otro tipo de ejercicio. Y la actividad vigorosa pues puede ser salir a hacer footing, natación, deportes de equipo, que es un poquito ya más intensa, por así decirlo. Vale, y en cuanto a personas adultas y mayores, pues aquí nos recomienda al menos 150 o 300 minutos de actividad física moderada y 2 días en semana de fortalecimiento muscular. Es decir, nos recomienda hacer de 150 a 300 minutos de actividad cardiovascular y 2 días de entrenamiento de fuerza. Y además, los mayores de 65 años deben de incluir al menos de 3 días en semana actividad multicomponente, lo que hemos visto anteriormente, en el que tenemos que incorporar el equilibrio y la fuerza funcional como parte de la actividad. Como he comentado anteriormente, en mayores de 65, que ya son adultos mayores, es importante tener presente la actividad cerebral, es decir, entrenamiento cognitivo, para evitar el deterioro de la actividad cerebral. Luego, en personas con afecciones crónicas y personas con discapacidad. ¿Cómo establece, qué criterios tiene la OMS para dividir estos dos bloques? Pues los menores con discapacidad o adultos, pues según qué tipo de enfermedades, como esclerosis múltiple, lesión medular, discapacidad intelectual, esquizofrénica.
Parkinson, historial de ictus, depresión severa, TDAH y afecciones crónicas. ¿Qué son para ellos las afecciones crónicas? Pues supervivientes de cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2, personas que viven con el VIH. Pues, ¿qué dice para este tipo de población? Que intente alcanzar las mismas recomendaciones que su grupo de edad. No te especifica un poquito más según el tipo de afección crónica ni nada. Lo engloba todo en el mismo bloque. Y luego para la población infantil y adolescente, pues al menos 60 minutos al día de actividad física moderada a vigorosa y 3 días en semana para que refuercen los músculos y los huesos. Bueno, pues ya sabiendo un poquito las recomendaciones, nos preparamos para hacer actividad física. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para prepararnos? Pues primero tenemos que conocer nuestros límites. Es decir, si tenemos cualquier lesión, tenemos cualquier limitación que no sea adecuada para nosotros. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una artrodesis cervical, tengo que saber que los saltos no van a ser buenos. Cualquier flexión de cuello en ejercicios de abdominal no va a ser buena. Pues tengo que conocer mis limitaciones y cosas que no debo de hacer. Además, tengo que consultar a mi médico por si tengo alguna enfermedad conocida, si creo que tengo síntomas de alguna enfermedad que puedo presentar, pues tengo que consultar al médico para que él me dé el visto bueno de si puedo o no realizar actividad física. Luego tengo que personalizar mi programa de entrenamiento, porque no podemos dar recetas generales para la población. Cada uno tiene sus circunstancias, sus capacidades físicas y tienen que ir individualizadas. De nada vale hacer que una persona que sea un atleta no puede realizar el mismo ejercicio que una persona que sea obesa. Cada uno tiene que saber cuáles son sus capacidades físicas y hacer un entrenamiento respecto a esas condiciones. Y muy importante también realizar un calentamiento antes de la actividad física para evitar lesiones y todo eso. Bueno, pues ya una vez que estamos preparados, nos movemos. Tenemos que cumplir las recomendaciones que hemos comentado anteriormente de la OMS, según el grupo al que pertenezcamos, si somos jóvenes, si somos adultos mayores, etcétera, pues la cantidad mínima que nos recomienda la OMS. Luego, pues tenemos que ajustar la intensidad. Eso viene acorde con lo que he comentado anteriormente de la capacidad física de cada uno. Pues según la capacidad física que nosotros presentemos, pues tenemos que ajustar tanto intensidad como volumen, que es el punto siguiente. ¿Y qué nos va a proporcionar todo este ejercicio? Que va a potenciar nuestro sistema inmune. Es decir, que vamos a ser más fuertes a cualquier enfermedad infecciosa que podamos presentar. Y luego, pues igual, el proceso de individualización. Tenemos que ajustar el tipo de ejercicio físico que vayamos a hacer. Y como último punto, una recomendación de seguir evitando el sedentarismo que para nada es bueno. Bueno, pues yo voy a presentar aquí una serie de ejercicios que podemos hacer en casa sin ningún tipo de material y que lo puede hacer cualquier tipo de persona. Un poquito, si lo individualizamos, por así decirlo, si lo adaptamos, pero se puede hacer sin ningún problema. Pues podemos hacer, por ejemplo, para el miembro inferior, el miembro inferior, pues puente glúteo, para trabajar un poquito el glúteo o la zona lumbar. Luego podemos hacer flexiones, pues según la capacidad de cada uno, pues podemos empezar a hacer flexiones en pared. Si me resulta muy sencillo, pues puedo empezar a hacer flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo. Si me sigue siendo muy sencillo, pues hago ya flexiones con las puntitas de los pies apoyadas totalmente horizontal en el suelo. Ya, eso es lo interesante de la individualización del entrenamiento para cada una de las personas. Luego, pues, puedo hacer skipping, rodillas arriba en el sitio. Pues claro, una persona obesa, con obesidad 2, por ejemplo, no va a poder hacer el mismo tiempo de este ejercicio que una persona sana,
sin ningún tipo de patología, físicamente activa. Ahí es donde voy con la individualización y la personalización del entrenamiento. Podemos hacer sentadillas con nuestro peso libre. Pues si una persona no puede hacer sentadillas, por ejemplo, pues puede hacer un isométrico apoyado en la pared, con la espalda apoyada en la pared, que es más sencillo que hacer una sentadilla con nuestro propio peso. Luego podemos hacer fondos de tríceps para trabajar en el miembro superior. Y otro ejercicio que vamos a hacer es el jumping jack, que es también un ejercicio cardiovascular para trabajar la resistencia aeróbica. Bueno, ahora que se ha puesto muy de moda el entrenamiento en la naturaleza, salir al monte, a correr, a andar, ¿qué actividades puedo hacer en la naturaleza? Pues mira, ahora que viene el buen tiempo aquí en Murcia, pues podemos ir a la playa, podemos jugar al vóley, podemos salir en barco, no sé, podemos dar un paseo, volar la cometa. Esas son pequeñas actividades que al final del día van sumando y al final de la semana, del mes, del año, todo es un cúmulo que va a ser beneficioso para nosotros. Bueno, pues también puedo salir por vías verdes, puedo patinar, puedo salir en bici, ahí a respirar un poquito de aire puro, evitando aglomeraciones, claramente, siempre siguiendo las recomendaciones, con mascarilla, pero parece que un entrenamiento al aire libre ahora mismo se agradece mucho que estar en un gimnasio que es un poquito más complicado, en un espacio cerrado. Bueno, pues en familia también podemos ir a un parque, los niños pueden jugar sin ningún problema al escondite, evitando un poquito más el contacto que anteriormente. Y por último, pues podemos hacer senderismo, podemos hacer gincanas por la naturaleza, ejercicios de orientación. Es decir, que hay muchos tipos de ejercicios para diferentes gustos. Si no te gusta salir de casa o, por ejemplo, si estamos en confinamiento, pues está claro que no podemos salir a la naturaleza y nos tenemos que quedar con el entrenamiento en casa. Pero una vez que que no hay confinamiento, pues si nos gusta la naturaleza, ¿por qué no ir a hacer ahí un poquito de ejercicio? Que no hay ningún problema y que tenemos todas estas opciones para poder hacer ejercicio y aprovechar la naturaleza. Bueno, pues ya una vez sabido todo esto, pues yo me quedo, ¿y a quién me dirijo yo para que me asesore, me diga cómo puedo hacer esto, qué es lo que me va a venir bien? Sé que tengo que hacer X minutos al día, pero ¿cómo los hago? ¿Qué ejercicios hago? No sé, pues es un poquito complicado. Bueno, lo primero que quiero decir es que llevar mucho cuidado con los asesoramientos online, que se ha visto durante esta pandemia, por desgracia, que han incrementado mucho las lesiones por este tipo de seguimientos, porque son personas que no están formadas y típico influencer, pues tú lo sigues y te dice un ejercicio que a lo mejor no está bien hecho, pero como tú lo sigues, tiene muchos seguidores, haces ese ejercicio y al final pues acabas lesionado. Entonces, pues yo recomiendo acudir a un educador físico deportivo, que es el que más formado va a estar para llevar vuestro entrenamiento, porque este educador físico deportivo va a intentar mejorar vuestra calidad de vida, vuestra salud, pero siempre a partir de la ciencia. eh, Todo que esté respaldado por la ciencia, que se ha visto que científicamente está comprobado que es beneficioso, que evita las lesiones. Y eso es muy importante a la hora de una persona que está sana, bueno, pues es más fácil llevar tu entrenamiento. Seguramente si una persona que no está formada te dirige el entrenamiento, no vas a notar, por así decirlo, las consecuencias, pero una persona que de verdad lo necesita y de verdad tiene un problema, es muy importante dirigirse a un educador físico deportivo porque es el que mejor está formado para poder llevar esa planificación del entrenamiento. Porque como aquí estamos viendo, las piezas tienen que encajar y ahí me quiero referir
que no podemos dar una receta general y que fulanito haga este tipo de ejercicio y fulanito que tiene otras capacidades, otro objetivo, haga el mismo ejercicio. No, todo tiene que encajar, todo tiene que ir en base a los objetivos de esa persona y trabajar conjuntamente con ella para conseguir sus objetivos, mejorar su calidad de vida y siempre pues, basado en la ciencia. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito el proyecto que estamos llevando a cabo en la Universidad de Murcia en personas que han pasado el COVID y que aún se encuentran mal física y mentalmente. Porque el COVID no acaba cuando lo has pasado, por desgracia. Nos estamos dando cuenta de que la sintomatología está siguiendo y estamos intentando aportar nuestro granito de arena en un estudio piloto para ver si a través del ejercicio físico podemos ayudar a esas personas a paliar los efectos que están teniendo. Bueno, pues el proyecto se llama Proyecto Recove. Aquí os dejo también la web. Y el proyecto de Recove tiene como objetivo mitigar los efectos tanto físicos como mentales que ha ocasionado la COVID-19 a partir del ejercicio físico, tanto cardiovascular como neuromuscular, individualizado, con una tecnología de alto rendimiento adaptada a la salud. Bueno, pues el proyecto Recove tiene como, por así decirlo, los participantes tienen que presentar una serie de aspectos. Pues bueno, tienen que ser, da igual que sean hombres o mujeres, pero tienen que ser mayores de 18 años para poder participar en el estudio. Han tenido que ser diagnosticados por PCR o prueba de antígenos de la COVID-19, que aún presenten una fase sintomática superior a 12 semanas, que son 3 meses, que no hayan sido hospitalizados a causa del virus y que no tengan evidencia de una neumonía o fallo orgánico respecto a que haya sido ocasionada por la COVID-19. Bueno, pues eh, el proyecto son 8 semanas de entrenamiento. Está supervisada por educadores físico-deportivos y métodos basados en la ciencia, ya que antes os comentaba que la ciencia tiene que respaldar todo lo que nosotros hagamos para así poder dar un poquito de seguridad y de certeza al participante. Y está dirigido por un grupo multidisciplinar, fisioterapeutas, médicos, educadores físico-deportivos. Y las pruebas que incluye son un cuadro clínico, determinación del consumo de oxígeno, electrocardiograma, ecocardiografía, luego una composición corporal y un test de condición física y una analítica de sangre. Esas son todas las pruebas que le realizan a los participantes que están interesados en el proyecto. Y luego, claro, pues todo esto se tiene que hacer respaldado por seguridad, por un comité de ética muy estricto y muy riguroso que debe pasar el proyecto. Y ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Murcia. Y además se han tenido en cuenta todas las recomendaciones de las sociedades internacionales y cada uno de los participantes cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Bueno, y ya comentaros pues quién está detrás de este proyecto. Pues es una iniciativa de la Universidad de Murcia a través del grupo de investigación Human Performance and Sport Science de la Universidad de Murcia, pero concretamente la Facultad de Ciencias del Deporte, con el respaldo del Servicio Murciano de Salud de la región de Murcia, el Centro Médico Virgen de la Caridad y la Clínica Cardiosalus Sports. Bueno, y ya para terminar quisiera dejar aquí que vosotros mismos penséis en si la actividad física es una actividad esencial. Y os dejo aquí unos pequeños datos para que pues penséis vosotros.
eh, las actividades deportivas han representado, según un estudio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, un 0,34% del total de los casos de COVID-19. Y un estudio realizado por Chastin y colaboradores en 2020 se vio que la práctica físico-deportiva reduce el riesgo de una enfermedad infecciosa, ya no solo de la COVID-19, de cualquier enfermedad infecciosa, un 31%. Y la capacidad máxima de ejercicio se asocia independientemente e inversamente con la posibilidad de hospitalización por COVID-19. Es decir, si podemos prevenir, el ejercicio físico es un método, por así decirlo, magnífico, es un elemento no farmacológico increíble para la prevención de todas estas enfermedades infecciosas. Y si ya podemos mitigar esos efectos de la COVID, pues mejor que mejor. Y ya yo solo quería dejar esta reflexión para que vosotros, por vosotros mismos, veáis los beneficios del ejercicio físico a través de artículos científicos y de la ciencia, que al final es lo más importante, que la ciencia respalde todos estos datos, porque datos sin contrastar no valen para nada, pero unos datos contrastados son de vital importancia para llevar a cabo esto. Y ya por mi parte, daros las gracias por escucharme y si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues encantado de responderla y si la sé, si no la sé, la intentaré investigar y buscar y os doy una respuesta. Ahí os he dejado mis dos correos, mi correo de la universidad y mi correo personal, por si ahora no os surge o surge más adelante, me podéis escribir sin ningún problema que os contestaré encantado. No sé, no se te escucha. Ahora, es que me he Ahora sí. silenciado yo a mí misma. Pues muchísimas gracias, lo que te decía, tu intervención muy, muy importante. La verdad es que, bueno, yo tengo que decir que como profesora de la universidad, yo estoy dentro de uno de los programas que llevan ellos y, bueno, son muy profesionales, es genial poder tener todos estos servicios a nuestra disposición, el poder tener a un médico, a un fisioterapeuta, el gimnasio de la universidad que está genial para poder hacer todos los ejercicios con una buena planificación que siempre es importante. Y lo más bonito es pues ver que hay gente joven allí, gente incluso, pues no sé, mi pregunta es, para niños, ¿cómo lo verías el que pudieran empezar algún tipo de estos programas o algo así? Bueno, pues de momento para niños no se ha establecido ningún tipo de programa. Sí es verdad que estamos intentando para el año que viene hacer como una escuela de verano con actividades extraescolares, sobre todo para las personas que vienen ya a estos proyectos que tenemos afianzados, como es Mujer Activa y el proyecto Actívate, para que no tengan ningún problema en venir si tienen hijos y no tienen con quién dejarlos, que puedan venir sin ningún problema y ella o él hace actividad física y el niño también hace actividad física. Y al final estamos mejorando el servicio y estamos dando una ayuda que nos estamos encontrando que tienen bastantes personas que no tienen con quién dejar a sus hijos pequeños para poder venir a entrenar. Genial, pues sería muy buena opción. Y una pregunta que tengo de una persona, ¿vale? Está diagnosticada de fibromialgia desde hace unos años y le gustaría saber qué sería lo más recomendable para ella para hacer el ejercicio físico, qué tendría que tener en cuenta. Bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad un poquito extraña, por así decirlo, porque no se está viendo tan muy bien los efectos que está teniendo el ejercicio físico, pero sí que es verdad que yo, por mi experiencia en Quirón, allí tenemos a dos personas con fibromialgia. Una de ellas es la vicepresidenta
la asociación de aquí de Murcia. Y lo más importante que tiene que hacer son ejercicios que no le suponga una fatiga muscular excesiva. Es decir, tenemos que trabajar a una intensidad muy bajitas con nuestro propio peso, con las bandas elásticas como ya he comentado. Ejercicios en los que intervengan grandes grupos musculares. No enfocarnos en grupos musculares muy pequeñitos, sino en grupos musculares grandes para poquito a poco fortalecerlos y evitar, por así decirlo, la fatiga que con ellas se encuentran al cabo del día. Pero les Vale, recomendaría que si está interesada en hacer ejercicio físico, se puede pasar por la unidad de entrenamiento funcional de Quirón, que ahí son unos especialistas tanto en enfermedades reumáticas como en fibromialgia y le van a atender encantados. vale. Pues muchísimas gracias. Por aquí también me dicen que muy interesante y necesaria la conferencia. El hijo de esta persona ha estudiado en San Javier la carrera de Ciencias del Deporte y el TAFAT. Los compañeros y él pues le cuesta un poquito el tema de encontrar trabajo que esté relacionado con el deporte y pregunta por qué los médicos no recomiendan el deporte como prescripción facultativa. Aunque puedes decir tú algo, también tenemos detrás un médico. El domingo no puede venir, que tiene la También nos puede... Espera un momentito que se nos ha colado por aquí. Voy a apagarlo. Yo me voy a andar un rato. Bueno, pues esa pregunta yo creo que mejor que contestarla yo la puede contestar Antonio, que es médico. No sé, de momento no estamos en el ámbito de la salud, aunque cada vez estamos más presentes y cada vez tenemos el apoyo de más médicos que prescriben actividad física. Pero sí que es verdad que nos está costando un poquito incorporarnos en ese ámbito, por así decirlo, aunque poquito a poco con la ciencia y la evolución que estamos teniendo, contrastando todos esos datos con la ciencia, sí que es verdad que se está teniendo más en cuenta la importancia del ejercicio físico, no ya solo para mitigar los efectos de cualquier enfermedad, ya sino para prevenir. Una población activa físicamente va a reducir muchísimo los costes sanitarios y no va a ser necesario, por así decirlo, que el médico te recete una medicación para X enfermedad. Es decir, podemos prevenir esas enfermedades, podemos prevenir la diabetes tipo 2 que está siendo impresionante el incremento que está habiendo. Podemos prevenir un poquito la hipertensión ya debido a la baja al sedentarismo. Podemos prevenir muchísimas cosas y yo creo que es interesante prevenir más que curar o prescribir después de la enfermedad. Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando para que en un futuro podemos estar ahí aportando nuestro granito de arena. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta, Estoy viendo por el bueno, te chat. dice muchísimas gracias. Sí, eso es todo lo que te he estado leyendo del chat. Vale. Te dice muchísimas gracias. Vale, es ¿Vale? que no ¿Alguien lo más estaba si quiere? viendo. Vale. Bueno, pues sin más, como también Paco se tiene que ir, si quieres te puedes quedar, pero sé que tienes una ocupación importante. Así es que un placer, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos contar contigo y ahí lo tenéis para cualquier consulta sobre el deporte. Si os animáis a ir por allí por la facultad, estáis todos, supongo que bienvenidos. Es un lugar maravilloso, se portan súper bien, son geniales, son gente joven que ayuda muchísimo. Así es que ha sido un placer, Paco, tenerte aquí, que nos expliques un poquito la importancia de la actividad física y sobre todo con todo el tema de la COVID. Así es que, pues, muchísimas gracias. Un último comentario, Ana, decir que se me ha olvidado decirlo, que al servicio de actividades deportivas pueden solicitar asesoramiento deportivo cualquier persona, ya sea miembro de la Universidad de Murcia o persona externa, que no hay ningún problema. Así es que quien se quiera pasar por allí va a ser bienvenido y se le atenderá, vamos, como se merece. Lo sé, Vale. me consta. Nada, Bueno, que pues nada, Paco. muchísimas gracias, Ana.
Nada, hasta luego. Nos vemos, Bueno, hasta y luego. ahora pues tenemos a Antonio Llofrío, que es pues doctor, es pediatra y bueno, él trabaja sobre todo en el Centro de Salud del Ranero y también es presidente de APERMAT, que es la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la región de Murcia. Y pues es un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a hacerle unas preguntillas bueno, pues para que él nos diga desde el punto de vista sanitario qué ha sido todo el tema de la COVID y sobre todo pues en el ámbito de pediatría, que parece como que hay información, pero nos falta un poquito. Muy bien. Así que pues, Buenos muchísimas días, gracias. encantado de estar aquí con vosotros. Vale, pues bueno, voy a hacerte unas preguntitas si te importa. Desde el punto de vista científico-sanitario, pues nos gustaría que nos dijeras qué es la COVID, porque sé que tenemos mucha información por los medios de comunicación, pero realmente poder escucharlo de la mano de un sanitario y que nos explique bien qué significa esto, pues es importante. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que coronavirus están muchos años ya entre nosotros. No han aparecido de nuevo, ¿no? Llevan muchos años. Afortunadamente, la mayoría de los coronavirus producen cuadros catarrales banales. Sin embargo, ha habido algunos coronavirus que han dado cuadros clínicos más importantes. Por ejemplo, en el año 2002, en otro coronavirus que surgió en China, pues dio lo que se llamó el síndrome de distrés o dificultad respiratoria aguda severa y por eso se llamó SARS. Y ese fue el primer SARS que hubo. Se distribuyó a nivel global, porque sabemos que hoy día con las comunicaciones que tenemos y los viajes en avión, pues cualquier clase de enfermedad se puede distribuir mundialmente en poco tiempo. Y lo bueno que tuvo, entre comillas, es que produjo muy pocos casos, se calcula que unos 8.000 casos a nivel mundial y causó unas 700 fallecimientos. Luego, en el año 2013, surgió otro coronavirus que también dio un cuadro clínico importante, en este caso fue en Oriente Medio y por eso se llamó MERS, y bueno, todavía fue menos casos, menos grave, se calcula con unos 2.500 a nivel mundial y unos 22 fallecimientos. Y ahora, pues desde 2019, pues tenemos aquí el famoso coronavirus, que también produce un cuadro de dificultad respiratoria, por eso también se llama SARS, pero en este caso ya fue el SARS-CoV-2, por eso se llama el 2. Entonces, el virus es coronavirus, concretamente SARS-CoV-2, y la infección o la enfermedad que producen es el COVID, que también hay discusión que cómo hay que decir COVID, si es el COVID, la COVID, con mayúscula, con minúscula. Bueno, parece que más o menos parece que se van poniendo ya de acuerdo en que se diga en femenino y que se diga la COVID o la COVID-19 y se puede escribir todo en minúscula o con la primera, con la C en mayúscula. Vale, pues muchísimas gracias por la primera. ¿Y cuáles son los peligros que representa para la salud de la COVID, tanto para los adultos como pues para los niños, ¿no? Pues saber un poquito qué representa. Bueno, principalmente, bueno, sabemos que en muchos casos van a ser asintomáticos, sobre todo en la población infanto-juvenil. Y en los casos sintomáticos, la gran mayoría, afortunadamente, van a dar un cuadro respiratorio leve, tipo catarral, pero luego hay otras veces donde ya pueden dar un cuadro más importante. En adultos, sobre todo, va a ser cuadro respiratorio, con dificultad respiratoria, con fiebre. Si progresan, pueden dar lugar a neumonía. Y en los niños pues, pueden dar otro tipo de cuadros, además de cuadros respiratorios, también muy frecuentes cuadros abdominales, con diarrea, con vómitos. En fin, la verdad es que pueden simular o pueden presentarse con cualquier síntoma y a veces es difícil diferenciarlos. Vale, eso era un poquito lo que te iba a decir. Como padre, como madre, cómo yo sé diferenciar cuando pues mi hijo puede tener un dolor de garganta o cómo puede diferenciar realmente de una gripe, pues la que teníamos antes normalmente, o un resfriado, o realmente cuando ya puedo decir que quizás tengo que acudir para ver si tengo COVID. Pues realmente es muy difícil y no se puede muchas veces diferenciar, porque es que puede dar
toda clase de síntomas, ¿no? En un niño, por ejemplo, que tiene una alergia conocida primaveral y que se presenta con estornudos y con moco por la nariz y picor de ojos todos los años por esta fecha, y este año vuelve a tener esos síntomas, pues lo normal es que sea por la alergia, ¿no? Pero, por ejemplo, el dolor de garganta aislado habitualmente pues, suele ser una irritación, pero si además se acompaña de febrícula o fiebre, pues podría ser también por COVID. Entonces, por eso nosotros hacemos un prediagnóstico y luego intentamos diferenciar, y actualmente, afortunadamente, pues disponemos de pruebas como son los test rápidos de antígeno o la PCR, a veces para poder diferenciar un cuadro de otro, porque clínicamente a veces son indistinguibles. Vale. Como pediatra, ¿cuántos casos de COVID ha tratado en niños y de qué gravedad? Bueno, afortunadamente, como digo, la mayoría de los niños primero lo pasan asintomático y sabemos que se han contagiado porque se le ha hecho una prueba al ser contacto de otra persona que ha sido positivo y han estado toda su cuarentena perfectamente asintomáticos. Y la gran mayoría de los que son sintomáticos, a los que tienen síntomas, pues es un cuadro leve. Puede dar cefalea, décimas de fiebre o poquito de fiebre, mocos, tos o vómito, diarrea, pero en general leves, que además suelen durar muy pocos días y luego ya se pasan. Hemos tenido muy pocos casos que hayan dado síntomas más importantes, por lo menos en atención primaria. Si queréis, os doy algún dato, por ejemplo, en la región, desde el 10 de mayo de 2020, que es la fecha donde ya parece que se reconocen como los casos como que ya estén bien estudiados. Anteriormente había problemas de si se habían hecho test diagnósticos o no. A partir de mayo ya se considera que ya son más fiables los datos. Y hasta este 18 de abril de 2021, de unos 108.000 casos que había en la región, más o menos unos 16.000 eran en niños menores de 15 años. Se calcula que la mitad eran casos sintomáticos y el resto eran por contacto y estaban asintomáticos. De estos niños, solamente el 0,6 han necesitado ingresar, el 0,6%, y de ellos el 0,04 ha tenido que ingresar en cuidado intensivo, con lo cual vemos que realmente la gravedad de la COVID en los niños, pues comparado con los adultos, significativamente más baja. Y los casos que han tenido que ingresar, ¿por qué han sido ingreso, por ejemplo, en UCI, porque se han complicado con alguna otra enfermedad o porque han tenido que ser? Mira, muchos de los niños que han ingresado realmente han sido para vigilar una fiebre donde no se encontraba un foco, sobre todo en los niños pequeños menores de 3 meses, pues ha sido para vigilancia. Luego otros han ingresado por síntomas respiratorios con dificultad para respirar y algún otro pues, habrá ingresado también por síntomas digestivos, incluso por convulsiones. De los que hay un síndrome que es un poquito más serio, que es lo que se llama el SIN. El SIN es un síndrome inflamatorio multiorgánico, pero no es producido por el coronavirus en sí, sino es una respuesta inmune de tu propio organismo que aparece al cabo de 2 semanas, entre 2 y 6 semanas después de haber pasado la COVID. Y eso normalmente suelen cursar con fiebre muy alta durante varios días seguidos y habitualmente con síntomas digestivos. En la región hemos tenido 13 casos de este síndrome y tengo que decir que afortunadamente todos han evolucionado muy favorablemente y sin problemas. Genial, eso por lo menos nos da esperanza y a los padres es una preocupación menos el ver que los niños pues parece como que tienen una resistencia a este COVID. Hablando de toda la resistencia, de todo lo que han sido la enfermedad, ¿qué secuelas está dejando la COVID, pues sobre todo pues en los niños? Y si ya podemos hablar de estudios que evidencian que hayan diferencias entre, por ejemplo, adultos y niños. Pues realmente casi todos los estudios se han centrado más en los niños. Solamente hay algún estudio
perdón, en adultos, y solamente hay un estudio realizado en niños, ¿no? Entonces, en cuanto a secuelas, pues la verdad es que todavía hay muy poco descrito en los niños, pero ya se empiezan a escribir pues, cuadros, pues igual que los adultos, pues, por ejemplo, como de cansancio, ¿no? Niños que después de haber pasado una COVID, están ahí varias semanas, se encuentran más cansadas. Yo sí quería también comentar, no ya a nivel clínico, sino a nivel general de los niños, lo que ha supuesto para ellos esta pandemia. En primer lugar, pues al principio pues, con el confinamiento total y el hecho de cerrar los centros educativos, pues para ellos ha supuesto un cambio en el paradigma de educación, tener que conectarse a clases por internet. A veces en casa pues, hay varios niños, todos necesitaban a lo mejor el ordenador, mamá o papá tenían que estar ahí también con ellos, teletrabajando a la misma vez. Han tenido que dejar las relaciones sociales, digamos. Esto es muy importante también para ellos, sobre todo en algunos grupos como los adolescentes. Han tenido que dejar de hacer el ejercicio físico y la verdad es que ahí se ha notado más, incluso todavía a los sectores más desfavorecidos, cómo la epidemia se ha cebado especialmente en ellos. También había otros niños con necesidades educativas especiales, con necesidades como por ejemplo que necesitaban valoración por atención temprana o tratamiento y que no se ha podido llevar a cabo, y la verdad que también han sufrido bastante la pandemia. Y luego, por último, yo creo que a nivel psicológico siempre hemos dicho que los niños nos han dado una lección y que han llevado muy bien el tema de la pandemia, pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que muchos de estos niños al final les ha repercutido psicológicamente y necesitan ayuda. Vale. Como para los padres, para las madres, ¿cuáles serían las medidas preventivas a partir de ahora, ¿no? Que pues el 9 de mayo se vuelve a abrir de nuevo, parece ser. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar hasta la fecha a la hora de decirle a nuestros hijos, pues para que no volvamos a tener rebrotes o para que una vez que hayan abierto, pues cuidado qué hacemos, qué no hacemos y todo eso? Yo creo que es muy importante no confiarse y seguir manteniendo todas las medidas. De momento vemos que además la vacunación va avanzando lenta. Afortunadamente ya los mayores, que eran los que más sufrían las consecuencias de la COVID, pues eso ya van estando en mayor porcentaje vacunados, pero los niños sabemos que serán los últimos en vacunarse si es que al final hay vacunas aprobadas para niños. Entonces, independientemente de la vacunación, es muy importante que sigamos manteniendo las medidas. Entonces, por las que ya sabemos, buen lavado de manos, la mascarilla, respetar la distancia personal y luego, muy importante también, la ventilación de espacios cerrados, como por ejemplo las clases, las aulas. Vale, a relación de eso, la siguiente pregunta. En mayo, en Murcia, los niños de infantil y primaria van a volver a las aulas, todos de manera generalizada. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida y qué habría que tener muy en cuenta en esta vuelta a las aulas? Pues la verdad es que hay algunos trabajos ya o alguna recuperación de trabajo donde demuestran que el mantener las escuelas abiertas no ha supuesto un aumento de la incidencia y un aumento de los casos o de los contactos entre los escolares, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay trabajos que te dicen que no supone mantener los centros educativos abiertos más riesgos para el personal docente que trabaja allí ni para los adultos que trabajan allí, ¿vale? Y es verdad que en la práctica hemos observado que cuando hay un caso dentro de una clase del colegio, si se han mantenido bien las medidas recomendadas, no ha habido casos alrededor, en general. Puede ser que algún caso haya habido, pero en general los niños cuando se han contagiado en su casa o con unas reuniones familiares más que en los centros educativos.
Entonces, yo creo que con todo esto y con todas las recomendaciones, yo pienso que cerrar las escuelas o los centros educativos debe ser la última medida que se debe tomar, salvo a lo mejor una incidencia tremenda, como por ejemplo pasó en la primera ola. En cuanto a lo más importante, lo que hemos dicho, ventilar muy importante. Ya sé que en invierno ha estado complicado, en algunos días que ha hecho mucho frío, tener las ventanas abiertas, pero bueno, era una medida importante. Seguir manteniendo la distancia. En cuanto a las mesas, que parece ser que ahora se va a decir que o se va a permitir que tenga una distancia menor, bueno, pues que sea lo máximo que se pueda. Hay estudios en Estados Unidos donde no han visto un aumento de contagio y ellos dicen que la distancia media que mantenían entre las mesas era de 0,3 pies, que equivale a 0,9 metros, o sea, no llegaban a un metro. Y parece ser que con esa distancia han visto que no había más contagio. Eso sí, hay que mantener todo lo demás, ventilación, mascarilla, buen lavado de manos. Cuando no se pueda lavado de manos, gel hidroalcohólico. Sé también que en muchos colegios no pueden estar los niños lavándose las manos, pero en fin, también estamos viendo algún caso de irritación en la piel por tanto gel hidroalcohólico, ¿no? Entonces, cuando se pueda, pues preferiblemente lavado de manos con agua y jabón, que además ha demostrado que es más efectivo que el gel. Pero a nivel nuestro, en principio, nos parece una buena medida que los centros abran todos los días. Si por medio físico, espacio material y por medios personales con más profesores pudiera ser pues clases con menos alumnos, bajando ratio y tal, pues sería ya estupendo. Vale. Y bueno, por último, pues, ¿qué consejo le podría dar a las familias una vez que ha pasado todo el COVID y pues para poder hacerle frente y poder empezar a tener de nuevo, pues no sé si llamarlo esta nueva normalidad o una nueva normalidad o seguir otra vez con nuestra vida? ¿Qué recomendaciones le daría a nivel general pues a los padres, para los niños y cómo salimos de esto? Bueno, yo sobre todo animaría a todo el mundo que se vacunara, a todo el mundo, cuando le toque por edad o por patología, que se vacunara. Bajo mi punto de vista, esto ya a nivel personal, yo pienso que la única solución que tiene esto va a ser la vacunación, porque hemos visto que a pesar de todas las medidas higiénicas, ¿ya? En cuanto te descuidas un poco, te relajas un poco, pues pueden aparecer casos. Entonces, primero, que todo el mundo se vacune. Y segundo, que aunque vayamos teniendo familiares que están vacunados o aunque pensemos que ahora mismo estamos en unos niveles bastante aceptables de incidencia y de casos, que como he dicho antes, no bajemos la guardia, porque esto en cualquier momento puede dar un repunte. Entonces, en principio, tenemos que ir retomando nuestra actividad, pero sin confiarnos y con cabeza, como se suele decir. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Y ahora, si algún padre, madre quiere hacerle alguna pregunta en concreto al doctor, pues lo puede hacer. Si lo queréis, lo podéis escribir en el chat o bien lo podéis abrir el micro y podéis preguntar. La verdad es que como hemos hablado casi de todo, creo que hemos dejado poquitas preguntas. Bueno, si no hay nadie que quiera preguntar alguna cosa, ¿no? Bueno, y un poco con lo que se ha quedado antes de la otra pregunta, Antonio, que lo de la prescripción. La prescripción. Vamos, ahora mismo, por ejemplo, en el Servicio Murciano de Salud está el plan Activa de Ejercicio. Es un programa que está, eso sí, enfocado solamente a personas con obesidad, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos tenemos ahí ese programa. Luego, a nivel particular, también en muchos centros de salud hay compañeros que convocan a sus pacientes o a la población a caminar. Entonces, un par de tardes a la semana, pues quedan en la puerta del centro de salud
y luego se van a dar una vuelta, ¿no? Un paseo por su barrio, y eso también está contribuyendo mucho a que la gente tome conciencia de actividad. Yo creo que si no se receta, entre comillas, más actividad física, es porque no hay más medios para hacerlo. A mí me encantaría, pues puedes decir, mira, pues puedes ir a través de la seguridad social a este sitio, a este pabellón o a estas instalaciones deportivas, donde te vas a poder apuntar a estos tipos de ejercicios o hacer un mantenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos esos medios, se está haciendo el programa Activa, como he dicho, con los medios que se disponen, debería de ampliarse más, eso también es verdad, pero yo creo que al final es un problema de medios. Y yo siempre, más enfocado en los niños también, yo siempre digo que si no disponemos de medios pues, para poder apuntar a nuestro hijo a tal deporte, además que ahora han estado cerradas prácticamente todas las actividades deportivas, ¿no? En fin, no tengo tiempo de estar llevándolo para acá, para allá, pues mira, andar es un ejercicio muy saludable, 1 hora andando todos los días vendría fenomenal, a paso rápido, media hora para allá, media hora para acá, y eso, aunque no haya medios, pero eso yo creo que está al alcance de todas las familias. Genial. A ver, tengo una pregunta por aquí. ¿Con las nuevas variantes tienen más peligro para los niños? Pues mira, no se sabe. Hay tantas cosas que no sabemos todavía de este virus, que algunas las vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo y hay otras que todavía seguimos sin saberlas. No se sabe. En general, dicen que alguna de estas variantes puede ser más contagiosa, pero ese que sea más contagiosa a lo mejor luego no se traduce en que sea más peligrosa. Quiere decir que puede ser que no tenga mayor porcentaje que las que tenemos ahora mismo en cuanto a clínica más grave o en cuanto a mayor número de hospitalizaciones. La verdad es que no está claro todavía si estas nuevas variantes van a influir en la gravedad, digamos, de la infección. Y tampoco se sabe si van a repercutir más en los niños. Algunos artículos, pero son a nivel teórico todavía, lógicamente, dicen que cuando la mayoría de la población esté vacunada y los niños no estén vacunados, pues los casos, lógicamente, la mayoría de casos se van a trasladar a la infancia. Entonces, casi todos los casos van a estar en los niños y que aumentarán entonces los casos entre los niños. Pero de momento son teorías, son disquisiciones y que tendríamos que irlo viendo con el tiempo, a ver realmente qué es lo que ocurre. De acuerdo. Bueno, pues por aquí dicen muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues concluiríamos con la intervención del doctor Antonio Llofrío. Un placer, la verdad es que me ha encantado todo lo que poder aclarar muchas pues, cositas que aunque se escuchan en los medios, siempre los medios lo ponen un poquito más alarmante, mucho más, con más fuerza para llamar más la atención y poder tener de la mano de un especialista y que realmente ha estado ahí al pie del cañón y en primera línea de fuego, es un placer, es un honor. Y repito, muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, he pasado un rato muy agradable. Muchas gracias. Y ya, pues invitarte, si te quieres quedar, ya voy a hablar yo ahora, y si no, pues ya, como tú prefieras, ningún problema. Me quedo. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues ahora me toca a mí, es mi intervención. Y sobre todo, pues claro, lógicamente mi intervención la voy a basar en el ámbito más pedagógico, más psicológico, porque digamos es el que, bueno, pues es el que me toca a mí, el que me corresponde. Y bueno, he hecho aquí una pequeña presentación para hablar sobre las secuelas y cómo lo podemos trabajar en nuestro ámbito. ¿Qué nos ha dejado la COVID-19 a nivel psicopedagógico, a nivel general para las familias, para los niños? Pues vamos a ir por 3 ámbitos. El primero, a nivel pedagógico, es decir, al nivel de lo que es el ámbito académico, el ámbito formativo, el ámbito del sistema educativo y todo lo que tiene que ver con el mismo. Por lo tanto, ¿qué efectos negativos hemos visto en este nivel? Una brecha tecnológica importante. ¿Por qué?
llegó el momento en el que todos nos teníamos que poner a hacer toda nuestra actividad de manera tecnológica y nos dimos cuenta que nos faltaban competencias, nos faltaba saber cómo hacer las clases, cómo intervenir en el aprendizaje a través del ordenador, y que es curioso que aunque estamos en la era de la tecnología, pues todavía esta formación en el ámbito pedagógico no estaba satisfecha como tal, y nos faltaban competencias tanto a los padres como a los alumnos, como a los colegios, los centros y a los docentes. La situación familiar empezó a ser muy difícil por este mismo motivo, ya que pues también los padres tenían que trabajar en casa, como ha dicho también el doctor Iofrío, y claro, esto repercutió en problemas con los ordenadores, problemas con las conexiones, el tiempo que necesitaba cada uno, el saber si yo tengo que estar en el trabajo y mi hijo realmente está jugando o se ha metido dentro de la clase. Las plataformas todavía no estaban bien definidas, no se sabía bien cómo se iba a hacer, por lo cual toda la situación familiar conllevó una mayor presión a toda la familia. Hubo una gran brecha para las necesidades educativas especiales, ya que de la noche a la mañana, claro, si para los demás hay una brecha tecnológica, para las necesidades educativas especiales, en algunos casos, pues la brecha es todavía más significativa. Y claro, el hecho de no prestarle la atención en el momento o tratar de prestarle la atención, pero no tener los medios, también llevó a unos momentos de mayor ansiedad, de mayor dejadez. Los niños pues ya no estaban tan predispuestos a escuchar una clase, sino estaban más predispuestos porque el ordenador está usado para más ocio que para trabajo, pues estaban más predispuestos a estar echando o bien una partida o estar hablando con los compañeros o bien con los amigos antes que estar escuchando o poder intervenir o saber cómo incluso subir un fichero a una plataforma web. La falta de habilidades autónomas de estudio fue algo que vimos muy importante, ya que nos dimos cuenta de que bueno, los niños a la hora de estudiar, de tener unas estrategias, unas técnicas de estudio propias, autónomas, pues están un poquito dependientes en ese aspecto. La organización, los horarios, los estudios dependen mucho de los padres, por lo cual vimos una necesidad importante en el que los niños, las niñas, empiezan a tener esa propia organización, ese propio horario y estudio tan necesario. ¿Por qué? Porque sobre todo en el momento de la pandemia nos dimos cuenta que cuando se nos rompían los horarios que ya teníamos establecidos o que nos habían establecido los papás, en este caso de los niños, pues no sabíamos qué hacer y bueno, pues gastábamos el tiempo en otra cosa cuando la gestión del tiempo pues es realmente importante en el ámbito pedagógico. La brecha de recursos materiales educativos, esto fue muy importante en pedagogía porque claro, había niños que sí tenían los materiales en casa, tenían ordenadores, pero había niños que no habían ordenadores, no habían materiales e incluso no hay conexión. Por lo cual la brecha académica, educativa, empezó a hacer mella, fue bastante importante y ahí, pues bueno, como siempre, cuando hay un problema y se ve la necesidad es cuando hay que tomar las medidas necesarias, porque en vez de prevenir, muchas veces pues nos esperamos a una prevención más bien secundaria o incluso terciaria. La motivación, la atención, la concentración, desde el punto de vista pedagógico, las funciones ejecutivas, empezaron también a resentirse. Hay estudios donde explican que la atención, por ejemplo, ha descendido muchísimo en general en la población y más todavía en este ámbito, en este momento de la COVID. ¿Por qué? Porque conforme estamos más ocupados viendo pues los medios electrónicos, los videojuegos, todo lo que conlleva muchas más luces, más hace que la atención se vaya mucho más centrada en ese ámbito y que, por ejemplo, pues me acuerdo que los profesores muchos decían casi que tengo que hacer monerías para que los niños me presten atención. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados ya a muchas luces, muchos focos, muchos cambios de cámara y eso perjudica en sí un poco pues a cuando tenemos que estar durante mucho tiempo viendo una pantalla con una persona que, por ejemplo, nos está hablando. La concentración también repercutió muchísimo, ya que la preocupación, la ansiedad,
el hecho de incluso estar más tiempo con los aparatos electrónicos, más que, por ejemplo, con los libros o con la creatividad o haciendo otro tipo de juegos, descendió la concentración y, por supuesto, la motivación, ya que, claro, a ver, si yo me motiva muchísimo más la parte de electrónica de ocio y yo uso mi tablet, mi móvil o mi ordenador para el ocio, estoy mucho más motivado que si lo tengo que usar pues para la parte académica, por lo cual también eso se ve afectado y también se ve afectado un área importante que es la memoria, ya que los niños empezaban a tener unas dificultades en la memoria que no habían aparecido pues hasta el momento. Los contenidos académicos también pues tenían que ponerse en marcha, tenían que ver cómo cambiarlos, cómo cambiar sobre todo la metodología, y hay que entender que actualmente en nuestro sistema académico los contenidos son muchos, y poder eso, llevarlo a cabo de un día para otro en un ámbito totalmente tecnológico, pues fue bastante dificultoso a la hora de poder establecerlo y que los niños, digamos, se resintieran lo menos posible en cuanto a tener toda la cantidad de contenidos que hay que dar en el currículo que tenemos actual. Pero me gustaría también hablar un poco desde el ámbito de vista pedagógico de los efectos positivos que también pudo llevar este momento de la COVID y que también, hablando con niños, estando con ellos, también nos han explicado y nos han hablado y según estudios también se ha visto. Se ha mejorado la adquisición de competencias digitales para el estudio, gracias a un montón de profesores que se han puesto para trasladar a los docentes, a las familias, el hecho de saber cómo subir pues, un archivo, cómo poder fomentar que los contenidos sean un poquito más amenos, el hecho de que no solamente estén escuchando a una persona todo el rato, sino que también puedan intervenir, puedan hacer preguntas y sea con un feedback. Eso también ha hecho pues, una gran mejora en el ámbito de la competencia digital, que también la necesitamos en el ámbito de la academia y de la educación. Los problemas de relaciones escolares tuvieron una parte muy importante negativa por parte de que, bueno, pues los niños ya no podían estar con sus compañeros, pero también encontramos que habían niños que se encontraban pues en un momento de mejora, porque, bueno, pues o bien habían estado sufriendo algún tipo de acoso, o bien niños que no se encontraban del todo a gusto en su ambiente académico, y también, bueno, pues encontramos que se encontraban más relajados, como más tranquilos de poder tener este tipo de clases de manera online. Así es que, bueno, tampoco sería tan malo pensar que en algún momento se pudieran tener las dos partes y que, bueno, esos casos especiales serían los más importantes que habría que estudiar y ver por qué no se sentían bien en su ambiente escolar. En el ámbito del aprendizaje, pues nos dimos cuenta y según unos estudios que hemos visto, se ha hecho un aprendizaje más autodidacta. Los niños han aprendido a decir, bueno, pues si esto no lo explico, no lo entiendo bien con mi profesor aquí, pues voy a buscar en otro lado, voy a ver qué fuentes bibliográficas hay, qué fuentes puedo encontrar a través de internet, por lo cual hay muchísimos niños que han producido un aprendizaje más autodidacta e incluso más en profundización. Y la organización, la planificación familiar y la académica, pues en muchísimos casos, porque sí, porque no ha habido más, se ha tenido que poner en marcha y lo han tenido que hacer para no entrar en un caos absoluto, por lo cual ha beneficiado e incluso muchas familias que, por ejemplo, pues en mi caso me preguntaban sobre cómo se podía hacer una buena organización, una buena gestión del tiempo en la familia, no solamente que lo hicieran los padres, sino también que lo hicieran los niños y que fueran ellos los que empezaran a saber qué días tienen las actividades, cuándo pueden estudiar, cuáles son sus momentos oportunos, el hecho de tener unas estrategias de estudio, de tener unas buenas técnicas para saber qué hacer, pues también ha sido muy importante. Y en algunos casos incluso se ha visto más productividad a la hora de poder estar en casa, poder estar concentrado, el hecho de poder tener como un ámbito de trabajo propio,
pues en algunos casos también se ha visto más productividad en el ámbito académico e incluso en el ámbito laboral, ¿vale? Bien, a nivel emocional, ¿qué efectos hemos tenido negativos con esta pandemia? Pues casos de muchísima tristeza, pero tristeza no solamente tristeza en el ámbito de llorar, sino de nostalgia, de añoranza, de estar siempre recordando qué había pasado y cómo lo había pasado antes. Y muchos momentos de este tipo perjudicaban en el hecho de no saber cómo vivir el presente que estábamos viviendo, el hecho de estar viviendo con un tema de estar encerrados, tener que tener una adaptación, pues la gente le costó muchísimo ese tipo de cambios. Hubieron muchísimas reacciones a la soledad, sobre todo pues en las relaciones sociales, con lo cual sobrevinieron muchísimos temas de depresión. Miedo ante lo desconocido, miedo ante las enfermedades, el miedo a cualquier cosa y que no saber cómo enfrentarse, eso produce muchísima ansiedad y muchísimo estrés que lo estuvimos viviendo en todas las familias. La desmotivación, pues el hecho de ver como que no había un futuro, como que en un momento determinado no sabías qué iba a ocurrir, cuando había tanta vulnerabilidad en cuanto a la sociedad, no saber bien si voy a poder hacer lo que yo quiero, mis objetivos se han destruido, no tengo objetivos a futuro, no sé si mañana voy a poder salir, no voy a poder salir, por lo cual todo el desconcierto conlleva pues una gran desmotivación a nivel general y eso pues supone miedos y los miedos generales pues generan muchísimas veces rabia en forma de ira, sobre todo de niños, con muchísimos miedos, con muchísimas fobias que se empezaron a crear a partir de estos momentos. También se ha visto problemas en la regulación emocional, por lo cual a lo mejor lo mismo, estábamos un día muy bien, muy contentos y en el mismo momento pasábamos a una tristeza, los niveles de frustración empezaban a vacilar mucho, no estaban muy equilibrados y eso llevaba a que incluso los niños pues estaban como muy eufóricos y a la misma vez como muy apáticos, una circunstancia un poco extraña en el ámbito emocional. Luego, como hemos dicho, los problemas de ansiedad, problemas de ansiedad para saber qué va a ocurrir con mi futuro, por ejemplo, en los adolescentes, en los universitarios, como que de momento se les cerraron todas las puertas, no sabía qué iban a ocurrir, o incluso los que se iban a presentar a la EBAU. Apatía, y la apatía, como ha dicho el doctor Llofrido, es un enemigo muy malo, porque cuando uno se empieza a sentir apático, se empieza a sentir sin futuro, se empieza a sentir que no hay por qué luchar, pues empieza a cometer errores y empieza a tener dejaciones. Y bueno, pues me da igual, si yo me infecto, pues qué más me da, y esa especie de rebeldía que además con los adolescentes se le junta con el a mí no me va a pasar nada, que no es por ser ellos así, sino que es por la adolescencia, el hecho de que ellos creen que no les puede ocurrir nada, pues bueno, todo esto, ansiedad más apatía, se convirtió pues en focos como de escapatoria, focos de querer hacer, quiero salir, e incluso otros de decir, bueno, pues me tengo que aguantar, pero lo estoy pasando bastante mal. Y por último, muchos casos que hemos tenido de ira y de mucha irascibilidad. Se ha comprobado como a nivel pues un poco de sociedad, la gente está como muy irascible, como que en el momento en el que le dices algo, que le tocas un tema importante o que incluso le dices algo que no es tan importante, como que la gente está muy reacia, como que enseguida salta. Todo esto proviene de problemas que hemos tenido emocionales, de esa desregulación, de esos momentos de tristeza, de no saber bien cómo llevar tu vida, de no centrarte en el presente y estar más pensando en el pasado y en el futuro y en lo que no he podido hacer o en lo que estaría haciendo en este momento, pues nos ha llevado a estos momentos de irascibilidad. Pero también a nivel emocional hemos encontrado que los momentos de pandemia, aunque estuvimos mal, aunque estuvimos en esos momentos de encierro,
pues también nos ha llevado ciertas cositas, pues como momentos de cambio y momentos de reflexión en la familia, el hecho de plantearse os invito a plantear ese momento como cambios que vienen, como cambios que nos tenemos que adaptar. También ha surgido mucho la resiliencia, el hecho de que aunque nuestro entorno sea un entorno malo, un entorno que no esté, digamos, favorable a nosotros, pues sí hayamos podido salir adelante y va a ser ese clic que vamos a tener para poder luchar y pelear por nuestros objetivos futuros. También se ha aumentado mucho los niveles de empatía, el hecho de ver a las personas que lo estaban pasando mal, las imágenes cuando aparecían, nos hacían un poquito más ser empáticos. Empezó sobre todo ahora, en este momento, los temas de la esperanza, el poder tener un objetivo, el decir, bueno, pues ya vamos a salir en mayo, el poder ver la luz al final del túnel, también va haciendo que la gente se vaya recuperando cada vez más y mejor, que esté más tranquila. El hecho de ver estos momentos como nuevos comienzos ante las adversidades que podamos tener y empezar a ver los pequeños detalles de nuestra vida que íbamos un poquito en la cresta de la ola, muy de manera automática, a hacer las cosas sin darnos cuenta realmente de todo lo que teníamos, de todo lo que había a nuestro alrededor y de incluso fijarnos en nosotros mismos y en nuestra familia. A nivel psicológico, ¿qué efectos negativos nos ha dado la COVID? Pues indefensión aprendida, el hecho de pensar que cualquier cosa que hacíamos al no saber qué era la COVID o no tener ese conocimiento, no sabíamos bien a qué enfrentarnos, por lo cual empieza a generarnos un miedo que es patológico, un miedo que no es el miedo normal de poder enfrentarnos a algo y ser valientes. Por lo cual, esta indefensión aprendida nos hacía estar más tiempo en casa, recluidos, sin querer salir, el hecho de no querer tener relaciones, de pensar mucho, de tener muchos pensamientos rumiantes, muchos pensamientos negativos y no saber cómo afrontar y cómo dejarlos de lado y empezar a ver otro tipo de pensamientos más positivos. También los trastornos psicológicos, las fobias se han disparado por el hecho de, claro, cuando uno siente muchísimo miedo, cuando siente muchísima tristeza y todo eso se convierte en ansiedad o incluso en terror, pues provoca fobias, provoca momentos de trastornos psicológicos muy disparados. Luego, estrés postraumático, y el estrés postraumático que nos ha llevado pues, a depresión, a síntomas de ansiedad, insomnio, que mucha gente lo ha sufrido, síntomas disociativos de la realidad, a no ver realmente qué está ocurriendo e imaginarnos una realidad totalmente paralela a lo que estamos viviendo, y sobre todo la incertidumbre en el futuro. Esto nos ha provocado un pequeño de estrés postraumático, puesto que el hecho de no saber si va a haber trabajo, si no, si le va a afectar a la economía, si la economía del país va a salir adelante, si no, si hoy se cierra, todo esto ha ido provocando como un desgaste emocional, psíquico, pedagógico en todos nosotros y por supuesto en las familias y en los niños. A nivel psicológico, ¿podemos encontrar algún efecto positivo de todo esto? Bien, pues sí, me gusta ver que sí, nos ha llevado a momentos de autoconciencia, momentos de mayor reflexión e incluso lo podemos llevar a cabo ahora, momentos de conocernos un poquito más. Nos han podido ver cómo somos de adaptables a la situación, por lo cual eso es algo que nos quita un poquito de miedo. El hecho de ser resilientes, el hecho de ver de que a pesar de las circunstancias salimos adelante y que lo podáis ver, o sea, comprobarlo, ver cómo habéis hecho ese esfuerzo y habéis salido adelante de las situaciones, incluso a nivel social, y la creatividad pues se ha disparado muchísimo. ¿Por qué? Porque lógicamente si nos cierran todo, si nos quedamos con un nivel económico malo, sin trabajo, tenemos que buscar qué hacer de la forma que no conocíamos como antes, por lo cual hemos buscado alternativas, hemos buscado otros caminos para poder tener solución a nuestras vidas, que en sí es la parte de la creatividad
que debería ser representativa para todos nosotros y que se debería trabajar. Bien, pues con todo este panorama, ¿qué respuestas podemos dar a las familias? Pues el hecho de trabajar la resiliencia como mecanismo compensatorio, es decir, a la hora de que nosotros tengamos una exposición al estrés, podamos lograr contrarrestarlo con nuestras propias cualidades y bien también con ayuda externa, es decir, empezar a buscar un poquito más en nosotros, cómo estamos, qué podemos mejorar, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras cualidades como personas, como padres, como madres, y eso trasladarlo a nuestros hijos y que podamos tener esos mecanismos compensatorios para poder seguir adelante y poder tener nuestros objetivos propios. Y también los modelos de inmunidad, para que la persona pueda ser capaz de modelar ese impacto de los factores de estrés, que vaya modelando pues con otras personas, que las ve como modelos, que han ido progresando, que han ido teniendo esa psicología positiva para poder trabajar, con esa resiliencia, con el humor, con la esperanza, con los pasitos, como siempre, bueno, en los webinars ya hemos trabajado mucho todos estos temas. Así es que poder alcanzar ese modelo y trasladarlo a la familia, esa gestión, esos hábitos que hay que tener para poder seguir adelante día tras día. Y luego, por supuesto, pues el tener un equilibrio entre las tecnologías de ocio y trabajo. Y eso decírselo a nuestros hijos. Vamos a ver, si estamos con las tecnologías y tenemos que estar todo el día, tenemos que saber diferenciar muy bien cuándo son los momentos de ocio a cuándo son los momentos de trabajo. Y eso es algo imprescindible para trabajar cuando estamos de manera o bien semipresencial o bien enteramente pues online. La planificación, los hábitos familiares, que no solamente dependan de los padres, sino que también los padres lo hagan con los hijos y se tenga unos hábitos sanos, unos hábitos saludables, de, como hemos dicho, salir, tener deporte, tener momentos de familia, tener momentos de diálogo, mantener siempre información científica, información que sea óptima, pues como hemos hecho ahora, realmente de la mano de personas que están ahí y que saben lo que están hablando, que están investigando, y no solamente de los medios de comunicación, porque muchísimas veces ya sabemos que el alarmismo pues es lo que más vende. La comunicación, el diálogo, las relaciones sociales, seguir manteniéndolas, bien online o bien, pues si ahora ya que podemos salir, pues poder ir con la gente de una manera, pues manteniendo todas las indicaciones sanitarias, pero poder salir al monte, poder hacer excursiones, poder hacer otro tipo de actividades que no sean solamente en casa y que nosotros les invitemos a nuestros hijos, que no sea eso de, bueno, no pasa nada si está muchas horas viendo o está jugando videojuegos, no pasa nada, siempre que luego me lo pueda llevar a otro sitio y en ese otro sitio, pues bueno, no esté pensando en volver a jugar. Cuidado porque muchas veces no nos lo dicen, pero van a hacer lo posible por volver a casa a jugar. Así es que el hecho de que no jueguen tantas horas videojuegos es muy bueno, les va a facilitar todas las funciones ejecutivas cerebrales, les va a beneficiar incluso en las relaciones con la familia, en las relaciones sociales. Y yo sé que muchísimos niños ahora, esto es un cántico, ¿no?, que conlleva el hecho de, es que a través de los videojuegos puedo hablar con mis compañeros y puedo jugar con ellos y así puedo mantener estas relaciones sociales. Cuidado con eso, porque sí, vale, puedes mantener las relaciones sociales con tus amigos a través de videojuegos, pero como ahora ya podemos salir y podemos estar con nuestra mascarilla y podemos hacer medianamente una vida medio normal, bien, pues invítalos a que salgan, a que podamos disfrutar de espacios abiertos, de que puedan disfrutar de sus amigos, que no sea masivo, pero con 2, 3 amigos, y que puedan hacer otras actividades que no sean de manera online solamente. Evitar el alcohol, evitar las drogas para los momentos sobre todo en los cuales estamos en momentos de ansiedad, de depresión, porque esto lo que hace es incrementar esa desregulación emocional e incluso los trastornos psiquiátricos.
los tiempos para el juego, para la creatividad, que son imprescindibles. La creatividad no es solamente pintar, como ya sabéis, el webinar que hice sobre creatividad. Mi línea de investigación es esta, es la creatividad, y es imprescindible empezar a enseñar a nuestros hijos que la creatividad es saber encontrar soluciones diferentes a problemas que tenemos actuales, porque así les vamos a hacer fuertes y vamos a provocar a su resiliencia, le vamos a dar modelos para el futuro, para cuando, pues, no sé, en un ámbito buca qué tengo que hacer, pues voy a buscar una solución y voy a enfrentarme a este miedo que tengo, y sobre todo el tiempo para juego, y no solamente juego online, sino también juego pues en familia, inventar juegos, hacer actividades con juegos que ellos mismos creen, mantener el contacto y las relaciones, pues ya no solo con nuestra familia, sino pues con otros compañeros o vecinos o gente que tengamos cercana, y mantener sesiones terapéuticas, por ejemplo, pues si tenemos trastornos, aunque sean de manera online. ¿Qué es importante? Pues tener y disfrutar y fomentar nuestras fortalezas, pues por fortalezas como el humor. Vamos a tratar de, pues no sé, buscar películas, de hacer incluso con nosotros, con nuestra familia, sesiones de juegos de humor, el hecho de contar chistes, de hacer monólogos, el hecho de pues poner incluso caras raras para provocar esa risa. La risa es un ejercicio muy, muy sano, y tenemos que, frente a momentos como lo que estamos viviendo, hay que provocarlo, hay que tenerlo de nuestra mano. Actividades al aire libre y deporte, como decía Francisco, actividades sobre, por ejemplo, conciencia plena, el hecho de tener unos momentos propios para nosotros para frenar ese estrés, esa ansiedad, poder tener, bueno, lo que se está llamando hoy en día como mindfulness, el hecho de ponernos una música, de tener una buena respiración profunda, de poder alcanzar ese momento de tranquilidad que necesitamos. También, pues, por ejemplo, la perseverancia a través de ponernos objetivos a corto y medio plazo. No nos pongamos otra vez objetivos a largo plazo. Empecemos con objetivos más pequeñitos que realmente podamos ver, que podamos cumplir, porque esto nos va a ir dando más confianza y más esperanza para seguir construyendo nuestro futuro. La paciencia y el diálogo con nuestra familia, con nuestros hijos, para poder abrir esa parte de comunicación que cuesta tanto, y confiar mucho en todo el tema de la creatividad y confiar en vuestras creatividad, confiar en vuestra potencial creativo, que como sabéis la creatividad se aprende, ¿de acuerdo? Así es que bueno, esa ha sido mi pequeña intervención. Muchísimas gracias a todos. Aquí os dejo, como siempre, los datos para cualquier pues, cosa que necesitéis, si alguna pregunta, alguna duda, ¿vale? Así es que, pues, nada, volvemos, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues nos despedimos hasta el siguiente webinar, y ha sido un placer para mí, pues, contar esta mañana con los profesionales que he tenido y sobre todo, pues, con las familias que estáis ahí, ¿vale? Así es que, pues nada, un beso muy fuerte y un abrazo.